¿vale? Padre eterno y glorioso Dios, te damos gracias. Un día más, Señor, has sido fiel a tu palabra. Del primer rayo de la mañana, Señor, tus brazos se extendieron, y nos ofreciste una misericordia, Señor, renovada para con nosotros. No nos diste los que merecemos, Señor, y recibimos aquello que no teníamos derecho a ello, Señor, por tu gracia. Por lo cual hoy en esta tarde, Señor, queremos profundizar, queremos que tu palabra sea lo que tome el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos llegar a alcanzar la medida, la estatura, el carácter, la mente, la forma de vivir, la personalidad de nuestro Señor y Salvador, el cual es tu Hijo amado, en el cual tú tienes complacencia. Te ruego en esta tarde, Espíritu Santo, que pongas intensidad, Dios mío, en nuestros corazones, que pongas fervor en nuestro espíritu, que pongas facilidad para que nuestros oídos y nuestra mente no solamente escuchen, sino también oigan tu palabra, oigan tu voz, y Dios mío, nuestro entendimiento sea renovado en el espíritu y que podamos entender aquellos misterios que tienes encerrados a los sabios y entendidos. Y que puedas hacérnoslo entender, Señor, a través de una comprensión fácil, como a niños, porque Dios mío, a ti te ha placido que nosotros, Señor, tomemos y recibamos el reino de los cielos. Señor, te ruego en esta tarde que tu palabra corre y sea glorificada en este lugar, que sea esa espada más cortante de 2 filos, que Dios mío, Señor, actúe en nosotros, y que Dios mío en esta tarde tome mi boca y seamos bendecidos con tu palabra, mis hermanos y mi vida, y aquellos hermanos que vean el día después, o en el tiempo que tú tengas determinado, todo aquello que aquí se habla, para gloria y honra tuya, por lo cual entregamos esta clase en tus manos, sabiendo de que tú vas a tomar dominio de ella, y vas a tomar, Señor, nuestras personas, y vas a llenarnos en esta tarde. Gracias, Señor, por tener a mi madre, Señor, en medio nuestro, por darme este privilegio, y poder compartir este tiempo, Señor, con tu palabra, con tu persona, Espíritu Santo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Hechos capítulo 10, versículo 38, que es el versículo central en el cual nosotros siempre hablamos, que creo de que ya todos le sabéis de memoria. ¿Cuál es? Venga, Hechos 10:38. Nada, no lo sabe nadie, no lo puede leer nadie. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vale, ese versículo tiene que ponerle como central en su vida espiritual y cristiana, porque Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder para poder, o así anduvo haciendo prodigios y milagros en todo su tiempo que estuvo en el ministerio en esta tierra. Amén. Bueno, hemos visto en nuestra línea cronológica, en nuestro esquema cronológico, al Espíritu Santo, ¿vale? En muchos panoramas bíblicos vamos a poner aquí, ¿vale? Bíblico. ¿Vale? Y hemos visto al Espíritu Santo en toda esta línea. ¿Vale? Así que, venga, algún valiente que me vaya diciendo dónde hemos visto al Espíritu Santo. Así vamos memorizando. Todos los martes o todos los miércoles estaremos repitiendo. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir algo o empiezo yo a escribir? Génesis. En Génesis, en el principio. En Éxodo con Moisés, los profetas. No. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a intentar hacerlo ordenadamente, ¿vale? En Génesis, en el principio. ¿Dónde más? Los patriarcas. Abraham y los patriarcas. Creación del hombre. ¿Vale? Luego, ¿dónde más lo vimos? Abraham y los patriarcas. Los patriarcas, venga. Patriarcas. Abraham. ¿Qué más? Moisés. Moisés y los ancianos. Venga, los 70. ¿Qué más? El Pentateuco. ¿Qué más? Los profetas. Los jueces, venga. Jueces, profetas. Débora,
etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué más? ¿Dónde hemos visto más al Espíritu Santo? Los profetas. ¿Qué más? La construcción del tabernáculo. ¿Eh? La construcción del tabernáculo. Tabernáculo. El tabernáculo se llama más para allá, pero bueno. Tabernáculo. Vale, ¿qué más? Profeta. La historia de Israel. El profeta lo puso, lo repitió. Profeta. Lo repitió. Ay, perdón. Historia de Israel. ¿Qué más? De la herramienta todos por Joel. Joel. Todos. ¿Qué más? 400 años de silencio. 400 años De silencio. de silencio. Silencio que no obedece. Aquello no hablaba con los que no vivían cerca del Espíritu Santo, los que vivían cerca de él. ¿Qué más? La vida de Jesús. La vida de Jesús. Vida de Jesús. ¿Qué más? Ministerio de Jesús. ¿Qué más? Muerte de Jesús. Resurrección. ¿Muerte de Jesús lo has visto? ¿Eh? ¿Lo has visto? No, lo tengo aquí apuntado. Soy la Y hoy vamos a dar el qué. Muerte resurrección de Jesús. ¿Vale? Bueno, aquí hemos visto varias cosas. Pero antes de llegar ahí, voy a hacer otra vez la preguntita de algo muy sencillo, que es, ¿quién ha leído el libro? Yo un cachito. Es que es muy difícil leer el móvil. Que es muy difícil. Mira, yo no sé ampliarla. Hombre. Espera, a ver si me hago hacer una... Me sale muy chiquitita mi la letra. Dale para arriba, pero yo lo... Bueno, calma, ¿No va? A ver, amigo. Bueno, vamos a hacer algo hoy, ¿vale? Porque vamos a ver la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y si ustedes se están dando cuenta, hemos visto la vida de Jesús, hemos visto de que fue a ser bautizado al Jordán por Juan el Bautista. Hemos visto de que en el panorama, cuando Cristo asciende de las aguas, y de que se abre el cielo, desciende una paloma sobre Cristo, el Espíritu Santo en forma de paloma, mejor dicho, y sale una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Vale? Y nosotros entendemos de que ahí llegó y fue Cristo bautizado por el Espíritu y fue llevado al desierto. En el desierto vimos de que el Espíritu Santo a la persona divina de Dios, a la personalidad divina de Cristo, no añade nada, porque son iguales. Pero sí vimos de que a la persona como hombre, ¿vale? Fue quien capacitó a Cristo para que estuviera 40 días en ayuno, para que soportara las tentaciones del diablo y así poder vencer donde el hombre siempre fracasó. Por lo cual, dice que saliendo victorioso de esas tentaciones, el diablo se marcha y dice que salió en el poder. ¿Vale? Y luego sabemos sus 3 años y medio de ministerio, que hemos visto que por el Espíritu Santo él podía hacer milagros, hacer prodigios, sanar, echar fuera demonios, predicar, enseñar con un denuedo y con una intensidad, con un fervor,
que incluso él lo llega a catalogar, o le llega, mejor dicho, a describir perfectamente y confirmar cuando coge el pergamino en Nazaret, entra a la sinagoga, abre Isaías 61 y dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, echar fuera demonios y predicar las nuevas buenas de salvación, ¿vale? El día de salvación. Por lo tanto, entendemos de que todo eso es provocado por la persona del Espíritu Santo, y para nosotros es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque entendemos de que si el Espíritu Santo lo pudo hacer a través de Cristo, y Cristo pudo vencer por la persona del Espíritu Santo, nosotros tenemos una promesa que nos llena de gozo y de esperanza, que es: mayores cosas que haréis en mi nombre. Mayores cosas que yo haréis en mi nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, quien lo da y quien bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Cristo. ¿Vale? Cristo. El dador es Cristo. Aquel que nos da ese don de poder recibir al Espíritu Santo es Cristo. ¿Vale? Así que vamos a hacer hoy algo para continuar hacia adelante, ¿vale? Y es hacer una diferencia en un texto. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Déjenme cogerlo con ustedes, ¿vale? Que ahí también me gusta tenerlo aquí para poder desglosarlo con ustedes este texto. Yo lo tengo. ¿Quién lo tiene? Que dispare. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él lo bautizará en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo y fuego. Vale. Ahora, mi pregunta sería: ¿cuántos bautismos hay? Dos. ¿Cuáles son? El agua y el Espíritu El Santo. agua y el Espíritu. El agua y el Espíritu Santo. El agua y el Espíritu Santo. También está el bautismo en lengua, ¿no? El bautismo en lenguas. ¿Qué más? Sí, sí, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es la muerte de Cristo. Por decir. Miren, hay un versículo, 1 Corintios capítulo 12, si ustedes lo cogen. 1 Corintios 12, 13. A ver si lo puedo coger en Reina. ¿Lo tenéis en Reina Valera? Sí. ¿Lo podéis leer? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya tenemos. 1 Corintios 1, 12. 12, 13. Me está dando un tirón aquí. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a ver. Bendiciones, hermano Andrés. Vamos a ver. Entonces, ¿entendemos de que hay un solo bautismo? No. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar cuántos bautismos hay. Entendemos de que nosotros, ¿vale?, pasamos por el bautismo de las aguas y por el bautismo del Espíritu, ¿vale? Somos todos bautizados en un mismo Espíritu, porque todos los que hemos creído en Cristo, ¿vale?, somos templo del Espíritu Santo, participamos del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo ser templo del Espíritu Santo
que ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora vamos a complicarlo más, porque si ustedes ven en Mateo capítulo 3, versículo 11, ¿vale? Aquí el escritor pone lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, está hablando Juan, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora mi pregunta es: ¿participamos del bautismo del agua, del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo del fuego? ¿El Espíritu Santo y fuego no es lo mismo? ¿O está hablando de tres? Vamos a coger, mira, Claro, aquí dice tres bautismos. no dice tres bautismos, eso es lo que interpretamos nosotros, pero realmente tenemos un bautismo de fe, que es un acto de fe, que es el bautismo del agua, ¿vale? Pero espiritualmente participamos de un bautismo, es el del Espíritu Santo, ¿vale? Pero claro, la diferencia es cómo se interpreta de que seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo interpretamos eso? Cojan Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos a ver algo que vamos a saber desgranar, ¿vale? ¿Alguien que lo lea? ¿Isaías qué pasó? 43. Efraín, por lo bajito eso, porque llega el móvil. Voz que clama en el desierto. ¿Alguien que lo lea? Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vale. Ustedes se dan cuenta ahí, dice, voz que clama en el desierto. Ahí la palabra desierto en original es Araba o Arabá, ¿vale? Que es la parte más baja del Jordán, que está más cerca del Mar Muerto, y es donde Juan el Bautista bautizaba, ¿vale? Aquí se cumple una profecía hablando del bautizador en agua para arrepentimiento de Juan el Bautista. Y claro, nosotros tenemos que entender de que esta profecía, cuando Juan el Bautista está bautizando en agua, llega un momento que se niega a bautizar a aquellos escribas y fariseos que venían a verle y venían a espiarle, y llega un momento en el cual se niega, ¿vale? Y dice de que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, generación de víboras, le empieza a llamar de todo. ¿Vale? ¿Por qué Juan el Bautista se niega? Porque él necesitaba una evidencia de un arrepentimiento genuino, ¿vale? Para poder bautizarles por agua, porque él veía que bautizaba a gente que venían a espiarle y que al final no había ningún tipo de arrepentimiento en ellos. Y claro, la pregunta aquí es por qué Juan el Bautista rehúsa, ¿vale?, bautizar a menos que la gente se arrepintieran de verdad, ¿vale? Y esto es porque Juan el Bautista era un hombre, como ya vimos, que vivía cerca del Espíritu Santo, vivía lleno del poder del Espíritu Santo, y no veía ninguna actitud que cambiara a la gente. Y claro, él llega a este texto, ¿vale?, porque se encuentra con una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad que se encuentra Juan el Bautista es que los fariseos, los saduceos, los escribas, los que salían a ver el show, al fin y al cabo estaban satisfechos con la vida que ellos llevaban, ¿vale? Y aunque pasaban por las aguas les daba igual, porque ellos estaban satisfechos porque cuidaban lo de fuera, pero no cuidaban lo de dentro. Y Juan el Bautista se estaba dando cuenta que aunque tenían una fachada externa, estaban derruidos por dentro. Y Juan el Bautista tiene que chocar contra todo eso. Y llega a este punto en el cual dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero llegará un día uno que yo no soy digno de llevar su calzado y que es mucho más poderoso que yo, que bautizará con Espíritu Santo y fuego.
¿Vale? Como dando más importancia que al bautismo que Cristo iba a conceder. ¿Sí o sí? Amén. Vale. Dicho eso, entendemos de que cuando Cristo viene, ¿vale? Él va a traer un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿vale? El decir, bueno, que se ha bautizado, y hemos utilizado una fraseología como dando a entender de que hay un bautismo de fuego que viene sobre la gente, y hemos escuchado también de que han cogido Hechos capítulo 2, y vino unas lenguas como de fuego y tal, y parece como que ha habido ahí una pequeña confusión a la hora de saber desgranar o saber describir qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es ese fuego. ¿Vale? Por ejemplo, si yo te digo, ves a la frutería y compras frutas y verduras. Aparentemente parece lo mismo, frutas y verduras, no tiene nada que ver. Las verduras con las frutas no tienen nada que ver, ¿vale? Pues aquí pasa algo similar. Muchas veces no sabemos, si alguien nos pregunta, ¿no? ¿Y el bautismo en fuego? Y nos quedamos diciendo, ¿en fuego? Y nos pensamos que el fuego es saltar, brincar y hacer demás cosas que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros a través de ese bautismo, ¿vale? ¿Por qué sabemos de que hay un bautismo del Espíritu Santo? Porque lo dice Cristo. ¿Vale? No es que lo digamos nosotros, lo dice Cristo. Y no solamente se diferencia con recibir al Espíritu Santo. Porque en la iglesia todos reciben al Espíritu Santo, no todos son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Han entendido esto? ¿Sí? Sí, venga, vale. Vamos a coger este texto. Cojan Juan capítulo 20, versículo 22, 23 y 24. Juan 20, versículo 22, 23 y 24. Alguien que lo tenga a mano, dispare. Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a los que perdonéis los pecados, se les perdonarán los pecados, y a quienes los retengáis, se les será retenido. Bueno, aquí Cristo resucita, escúchenme, Cristo resucita, están todos, bueno, algunos, falta Tomás el incrédulo, y están encerrados en una habitación. Cristo aparece en medio y le dice, paz a vosotros, ¿vale? Porque estaban faltos de paz, estaban con mucho miedo, y de aquí les dice lo siguiente, dice, otra vez, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo le envió el Padre? ¿Qué vimos? ¿Quién envió a Cristo? ¿Y el Espíritu? ¿Nos acuerdan? Sí. Y el Espíritu de Jehová me ha enviado. Sí, lo tenía que apuntar. ¿Nos acuerdan de ese texto? Amén. Y el Espíritu de Jehová me ha enviado. Por lo tanto, como el Padre me envía, yo os envío a vosotros. ¿Vale? Y para que vosotros vayáis como yo voy, tenéis que ser templo del Espíritu Santo. Hasta antes de la cruz no se podía. Pero después de la cruz sí. ¿Y qué hizo? Hace así y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Punto. ¿Vale? A quienes remitiereis los pecados les son perdonados, remitidos, perdón, y a quienes se los detuviereis les son retenidos. Bueno, aquí vemos de que Cristo sopla sobre ellos, reciben al Espíritu Santo. Y ahora Cristo se tira 40 días, por ejemplo, otra vez que se aparece, está Tomás. Y Tomás dice, si no le viera y metiera su dedo y su mano, no creería. Y le dice, Tomás, estoy aquí. Mira mi mano, mira mi costado. Y dice, Tomás, no creas como un incrédulo,
cree como un creyente, bienaventurados los que creen sin ver. Luego más adelante se le aparece a Pedro cuando se van, ¿sabes?, a pescar, y se aparece en una orilla, ustedes saben, y está haciendo allí una barbacoa de pescado, y le dice, Pedro, ¿me llamas? Bueno, y más adelante se le aparecen a 500 hermanos a la vez, en diferentes lugares, Cristo resucitado, y a los últimos días, en el último día de esos 40 días que estuvo enseñando cosas sobre el reino, llega un momento en el cual los discípulos, si nos vamos a Hechos capítulo 1, por favor, Hechos capítulo 1, en el versículo 1, vamos a empezar y dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿por quién dio mandamientos Cristo? ¿Por quién? Vale. Entonces entendemos que si Cristo por el Espíritu Santo, iba a dar mandamiento a sus discípulos, aquí vemos muchísima relación y muchísima coherencia bíblica y teológica para que entendamos de que los ministerios y los cristianos tenemos que actuar siempre bajo los decretos, mandamientos, ordenanzas del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Qué no hacemos? Evidentemente. A haber mandado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, que es lo que estaba narrando yo antes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? Y el Padre os enviará a otro Consolador, y estuvimos viendo de que esa palabra Consolador está hablando de que al hacer semejanza con Cristo, el Espíritu Santo y Él son a la vez la misma, no hay más ni menos, dice, de la misma calidad, de la misma altura, semejantes, iguales, ¿vale? Un Consolador, el Padre os mandará el corazón, dice, y usted de mí, es necesario de que yo me marche. Y así recibiréis al Consolador, ¿vale? Uno igual que yo, ¿vale? Bueno, y dice el versículo 5, atento, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para que entendamos de que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser una realidad en la vida del cristiano. Porque el mismo Cristo lo dice. Los apóstoles ya son templo del Espíritu Santo. Ya son templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Harina, que tiene sangre en la boca. Así que el Espíritu Santo tiene también la potestad de bautizar a aquellos que Cristo, ¿vale?, quiere bautizar. Así que vemos de diferentes bautizadores. Hemos visto a Juan, que bautizaba en agua, y ahora vemos a quién, a Cristo, dando la facilidad o dando la oportunidad y el privilegio de ser bautizados por el Espíritu Santo. No muchos días tardaría esa espera, ¿vale? Si nos vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28, ¿quieres decir algo? Sí, sí. Que yo creo que ya sé cómo es el espíritu de fuego. ¿Qué es? Por las lenguas de fuego. ¿No? ¿Has visto? Acabo de decir de que hay que saber diferenciar. Lo que acabo de hacer es otra vez el tener un criterio que no es bíblicamente correcto. Y ahora se lo voy a explicar. Déjenme
llegar para que cojan onda, ¿vale? Hemos visto de que hay solamente un bautismo y el Espíritu Santo no es semejante no es igual a un bautismo de fuego. No hay un bautismo de fuego. En la Biblia usted no va a ver en el libro de Hechos a nadie hablar sobre un bautismo de fuego. Todos lo que van a ver hablar es un bautismo en el Espíritu Santo. Lo va a ver en Cornelio, lo va a ver en el capítulo 4 de Hechos, ¿sabes? Cuando dice, y fueron bautizados en el Espíritu y salieron predicando, ¿vale? Así que usted en el libro de Hechos nunca va a escuchar un bautismo de fuego. Va a escuchar de que vinieron unas lenguas de fuego y se le pusieron. Y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo no fueron las lenguas de fuego. Fueron que hablaron en diferentes lenguas. Esa fue la señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿Vale? Y hay muchos otros versículos que lo vamos viendo. Para confirmar esto que estamos hablando, hemos dicho que cojan Joel capítulo 2, versículo 28. Alguien que coja rápido. Hermana Loli, usted coja Isaías 44, 3. Cristina, cógeme Ezequiel 36, 26. Y tú, Moisés, coge Ezequiel 39, 29. Cada uno que lea el suyo. Yo me quedo por Isaías 44, hasta ahí. Ahí estoy yo. Ahí está. Bueno, Joel 2, 2:28. 2:28. ¿Y empieza? Joel 2:28. Y en los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la carne, sobre mis siervos y mis siervas, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. ¿Amén? Amén. Vale, sobre todos. Porque ese derramamiento es para todos. ¿Quién puede leer Ezequiel 44:3? ¿Ezequiel qué? 44:33. Digo, 44:3, perdón. No es ahí. Es Isaías, madre mía. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Vale? Mi espíritu derramaré sobre vuestra generación. ¿Qué más? ¿Quién puede leer Ezequiel 36, 26? Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso que está hablando ahí, está hablando de eso, del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, no solamente como templo, sino también como bautismo. ¿Vale? Ezequiel 39, 29. Y esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Mira otra vez, por favor. 39, 29 era. Sí. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto no es algo que sea de repente de la noche a la mañana cuando Cristo viene. No, esto ya viene profetizado porque el plan de Dios no solamente era trabajar con el hombre, sino trabajar dentro del hombre, sino transformar al hombre y que el Espíritu Santo rebosara en el hombre. ¿Vale? Porque no es lo mismo, miren, cuando se está lleno, miren, hay una palabra, dice, y seréis llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno es la palabra griega pleró. ¿Vale? Y cuando estamos hablando de ser templo del Espíritu Santo, si nosotros fuéramos un vaso, ¿vale? Podríamos decir que el Espíritu Santo está en todo el vaso. ¿Sí o no? Pero cuando hablamos de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de ir a un nivel donde el Espíritu Santo no solamente está, sino que también rebosa. Qué bonito. Por lo tanto, no es lo mismo tomarte un vaso de agua que estar debajo de una ducha. Claro. ¿A que sí?
Porque el Espíritu Santo no se conforma solamente con estar dentro. Quiere tomar dominio de todo también por fuera. Por eso Cristo viene a cambiar un corazón de piedra y poner uno de carne. Pero no solamente se conforma con hacer una obra interna. Quiere ir más allá. Quiere hacer una obra externa. Y para eso tenemos que ser eficientes, eficaces, perseverantes, fervorosos. Y eso, si no es con el bautismo del Espíritu Santo, es muy difícil. Ahora me tendrás que decir, pastor, tenemos que ir a ver eso, ¿no? ¿Cuál es la primera evidencia? ¿Los frutos? La primera evidencia del bautismo del Espíritu Santo, aparte de que traes una vida en santificación, ¿vale? El primer don que evidencia la palabra son las lenguas. Yo no las tengo. ¿Eh? Yo no las tengo. Yo. No es... Mira, Porque yo pienso que no todo el mundo, ¿no? ¿eh? La palabra lo que enseña, cuando alguien es bautizado en el Espíritu, lo vamos a ver ahora, la primera evidencia, porque Dios hace las cosas también para que la gente lo vea, son las lenguas. ¿Y si no las tienes? ¿Eh? ¿Va a pasar? Pídeselas. Claro. Yo pienso que eso era en ese tiempo, pastor. ¿Seguro? En ese tiempo. ¿Seguro? Yo creo que aprendiendo eso de pequeñita. Cogen este versículo. A ver, ¿no? ¿Cona es? No, 37. bueno, sí, bueno, 25. Cojan 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Corintios. 14, versículo 5. Corintios 14. Vamos a coger la primera parte del texto. Por favor, hacerlo. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no Punto y coma, ¿verdad? ser- ¿Cómo? Punto y coma. Bueno, punto y coma. En esa frase, el apóstol Pablo está hablando de dones. Dones espirituales. Y dice, ojalá, dice, yo quisiera que todos vosotros hablan en lenguas. Dice, pero más que profetizarais. El 5. Porque hay diferentes formas. Pero porque yo, Hay diferentes yo niveles. creía que era el mejor don, ¿no? El don de lenguas. sé. No. Hay rangos, ¿no? Dice, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero más que profeticéis. ¿Por qué? Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque las lenguas, ¿qué son? ¿Eh? Las lenguas son edificar. Las lenguas es el Espíritu Santo hablando. La lengua es una oración con el Espíritu Santo y Dios que nadie interpreta. A no ser que haya alguien que interprete. Ahora la interpreta. Habla y interpreta. Que hay muy pocas. Para que el enemigo no lo escuche ni sepa. Pues claro, De hecho hay muy pocas, ¿no? de interpretación de lenguas, pocas. Yo la he visto. ¿Vale? Dice la Biblia Yo- que hay pocas. Sí, yo lo he visto. Yo he visto. ¿Vale? Y he estado en ese Yo lo he momento. visto Y también, pero bueno. es tremendo. Lo que pasa es que, claro, aquí hay una pequeña polémica, porque dicen, como ha dicho el hermano Moisés, de que algunos dicen para esos tiempos, pero claro, evidentemente la Biblia, si la encerramos de que solamente es para un tiempo concreto solamente, hay ciertos textos que sí, otros textos que no, pero en este texto evidentemente no. ¿Por qué? Porque está hablando como doctrina a la iglesia. ¿Y lo que no creen en ellos? ¿Y los que no? Ellos se lo pierden. Vamos a ver, si eso no condena, ni salva. Pero se lo pierden. Vamos a ver, si tú eres templo del Espíritu Santo, eres salvo. Punto, pelota, se acabó. No hay más. Pero luego, para tener estas vivencias, como dijo Cristo, estas señales seguirán a los que creen en mí. A los que creen en mí. Vale. ¿Cómo siguen esas señales? En mi nombre. ¿Cómo puedes hacer tú las señales que hacía Cristo?
¿Cómo puedes tú echar demonios como echaba Cristo? ¿Cómo puedes sanar tú a enfermos como sanaba Cristo? Si hemos dicho de que todo lo que Cristo hacía era por la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros queremos que esas señales nos sigan, tenemos que creer a la promesa que Cristo nos ha prometido. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Vale? Pero claro, para que esto se evidencie, nosotros no queremos solamente como señal unas lenguas. Es que también el ser bautizado en el Espíritu nos da autoridad, nos da poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a otro nivel. De hecho, que si seguimos en el capítulo 1 de Hechos, atentos, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su santa y sola potestad. Pero recibiréis poder. No, cuando seáis bautizados con el Espíritu Santo. Es que tenemos que leer la cronología, el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Vale? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y como consecuencia de este bautismo y este poder que vais a recibir, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Por ese bautismo. Porque el bautismo trae un poder. Y ese poder crea algo o produce algo en nosotros que nos hace tener, primero, querer, luego obedecer y luego ser efectivos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los fines de la tierra. Porque un judío tenía que predicar en Jerusalén, a Israel. En Judea, lo más cercano, mi vecino, mi parentesco, lo más cercano. Samaria, los samaritanos y los judíos, ya mal rollo. Porque cuando Dios te utiliza a mayor dimensión, mayor es la renuncia y mayor es la obediencia. Los samaritanos eran medio y ya no querían, los judíos no querían, por los cristianos tenían que ir. Y ya no solamente a los judíos, aquellas naciones gentiles que eran totalmente en contra de lo que un judío era, estos primeros cristianos que eran judíos no solamente predicaban a los que eran medio cristianos, también predicaban a los que eran totalmente contrarios y diferentes a los cristianos. ¿Entienden eso? Ahora pregúntate. Bueno, digo, ¿alguna pregunta? ¿O seguimos para adelante? Os voy a saltar directamente. Un momentito, estamos aquí. A ver, pregunta. Entonces, para vosotros, ¿qué sería el bautismo en el Espíritu Santo? Ya hace diferencia. Y fuego. Para vosotros, ¿qué sería ese bautismo santo, ese bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Qué sería para ustedes? ¿El de fuego? Yo entiendo, según ese contexto, por ejemplo, porque la palabra fuego aquí se dice varias veces. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Podríamos decir de que ese fuego podría ser referente a juicio. Sí. Referente a juicio. ¿Solo a juicio? Pregunto. Yo entiendo tu pregunta, por eso no digo nada. Vale. En Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice Juan el Bautista: y vendrá uno, que más poderoso que yo, que no soy digno de llevar su calzado, que él bautizará en el Espíritu Santo
Y hemos visto que el Espíritu Santo es bíblico. El bautismo del Espíritu. Que no solamente nos quedamos en ser templos, sino también en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo tiene que estar como doctrina de una iglesia, porque es un beneficio para la iglesia y todos sus miembros. Una. Y ahora dice, y fuego. Y hemos visto de que el fuego no es un bautismo independiente, ni mucho menos. Es más, hemos visto que en Hechos no hay nada que especifique que la gente era bautizada en fuego. Por lo tanto, bautismo de fuego no hay. Pero que al Espíritu Santo también se le... Pero si hay pacto con fuego, ¿no? No. En Abraham, ¿cómo que no? Pero eso es en el antiguo. En el antiguo. Y no era un pacto con fuego, era un pacto con sacrificio. Con sacrificio de animales y fuego. Animal. Y bajó un Entonces, ángel ¿qué en una es? antorcha. ¿Pero es el Espíritu o es Dios? Mi pregunta. Eso fue un ángel. Es un ángel. Lo que bajó con una antorcha de fuego. Y ahuyentó a todas las que eran las aves de rapiña. ¿Vale? Pero era un pacto que Abraham hizo. Pero lo que estamos hablando aquí del fuego es cómo lo ubicamos. Ya hemos visto de que bautismo con el Espíritu Santo y fuego no es una cosa igual. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es una cosa y el fuego es otra. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice vendrá uno que bautizará en el Espíritu Santo y fuego? G12, por ejemplo. Hacen una lumbre en medio de la iglesia y empieza todo el mundo a empezar por hablar de la lumbre porque dicen de que el fuego es una herejía. Otro, vamos a quemar peticiones en el fuego porque el fuego, otra herejía. ¿A qué se refiere el fuego? A la purificación, a la santificación. Entonces, el versículo que habla de fuego para arrepentimiento, ¿no? Para arrepentimiento, ¿no es el que redarguye y convence de juicio del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser el fuego que haga la función del Espíritu Santo? Ha dicho santificación como juicio, ¿vale? No puede ser porque el Espíritu Santo te convence de juicio. ¿Vale? Por lo tanto, no es el juicio, pero hay esa forma de visión o esa interpretación. Para santificación, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Tesalonicenses 8, capítulo 8, ¿no? Sí. 8, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 1.8, que lo lea alguien, por favor. Segunda 1.8. Segunda de Tesalonicenses 1.8. Llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vale, aquí podríamos decir de que podría ser juicio, ¿no? Porque es lo que ha dicho Moisés. Pero hemos dicho de que la llama de fuego estamos claramente envueltos de que está hablando de un tormento, el infierno, la retribución de aquellos que no aceptan a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo va a venir el Espíritu? ¿Cómo va a venir Cristo a bautizarnos en el Espíritu Santo a los salvos y en el fuego del juicio? No sería juicio. Sería contradictorio. No cuadra por sí solo. ¿Sí o no? Amén. Porque eso es para los creyentes. Vendrá uno que bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Pero es que el Espíritu Santo se representa también como fuego, ¿no? Pero una cosa es el simbolismo y otra cosa es lo que aquí enseña. Que vendrá uno, Cristo, que bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y será Él quien lo concede. Como bautizador. Yo concedo, Cristo concede el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Rafa, perdóname, no. Sí. No sé si está bien, está mal. Perdóname que yo... No, para eso estamos, hermano. A lo mejor yo también dudo. Yo cuando acepté al Señor, pues, y pasé por las aguas, como estaba hablando, nada más pasar por las aguas, yo empecé a hablar en lenguas y recibí el Espíritu Santo. Estás hablando sobre el Espíritu. Yo para mí, Él dice, y yo me voy y no se dejo huérfano más, se dejo mi Espíritu Santo, que eso lleva a la fe, a orar en todo, lo que han dicho, ¿no? Entonces, una cosa es pasar por las aguas y otra cosa es sobre el fuego, sobre el Espíritu. Yo
para mí lo cojo de esta manera. Sí, no, pero no, si esto es el seminario, bueno, ya se toma. Y yo ahí lo cojo ahí cuando él ya se va y ya los deja, se va al cielo con el Padre. Y Marx dice, mas yo os dejo mi espíritu, que os lleva a la verdad. Es a orar y aumentarse la fe. Eso es lo que también entiendo. Mira, tú has dicho algo, Andrés, ya has dicho. Yo fui bautizado y cuando fui bautizado recibí las lenguas. Recibí al Espíritu Santo, ¿no? No. Usted recibió al Espíritu Santo cuando usted entendió y fue redarguido de que usted era un pecador y que en Cristo estaba la salvación. Por eso dice la Biblia que aquel que creyere, aquel confesare con su boca, ¿vale?, y creyere en su corazón que Cristo es el Señor y fue levantado de los muertos, ese es salvo. Por lo tanto, en ese mismo momento el Espíritu Santo tomó dominio de cualquiera que pasó por esa situación, por esa circunstancia. Ahora, que usted fuera bautizado en agua y al descender el bautismo del Espíritu Santo descendiera sobre usted y empezara a hablar en lenguas, ahí fue bautizado por el Espíritu Santo. Pero ya era templo del Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Bueno, ahora hemos visto de que esto como que trae un poco de controversia. ¿Cómo nos va a bautizar el Espíritu Santo y también nos va a bautizar en el juicio? Si el juicio lo ha llevado Cristo en la cruz. ¿Sí o no? Sería ilógico. No cuadra, el contexto no cuadra, ¿vale? Vamos a ver si hay algún propósito con ese fuego. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, ¿qué es? Romanos 6, 11, 12 y 13. Que lo leáis. 11, 12 y 13, ¿no? Sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Bueno, si ustedes se dan cuenta en este texto, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que tiene que haber una actitud nuestra. ¿Para qué? Para apartarnos del pecado y presentarnos a Dios. Alejarnos de todo lo que es pecado y amar todo lo que es de Dios. El renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa y desarrollar nuestra naturaleza divina puesta por el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, estamos viendo que el apóstol Pablo está enseñando algo, que tiene que haber una actitud que se provoca en un cristiano de verdad. En un cristiano de verdad. Y el apóstol Pablo está diciendo, así vosotros consideraos. Si yo no me considero muerto al pecado, no te va a considerar el pastor. Tienes que ser tú. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Porque entendemos de que tenemos un cuerpo que combate con nuestro hombre interior, que quiere hacer las cosas de Dios, tiene una adversidad con nuestro hombre exterior, que quiere hacer las cosas de la carne. ¿Sí o no? Amén. Vale. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En pocas palabras, como instrumentos para servicio. Ese es el resumen. No solamente una vida que agrada y nos lleva a la santificación para agradar a Dios, sino también una vida en la cual Dios pueda obrar a través de nosotros por medio del servicio. Entonces, cojamos Romanos 8:13, por favor.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vuelvo a repetirlo, Angélica, por favor. Cógelo alguien que lo coja en lenguaje actual, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por medio de quién hacemos morir las obras de la carne? El espíritu. Vale. Perfecto. Que lo lea alguien en traducción de lenguaje actual, por favor, mira. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos viendo de que por medio del Espíritu Santo hay una influencia en la persona que nos lleva a tener, escúchenme, eso es presente continuo. Esa conjugación verbal es presente continuo. No dice si habéis hecho o si haréis. Es mientras que lo hacéis. Mientras que lo hacéis y no dejéis de hacerlo. Recibiréis vida por medio del Espíritu Santo que hará morir en vosotros los deseos de la carne. ¿Vale? Colosenses 3:3, por favor. No se va el tiempo, Colosenses capítulo 3, versículo 3. ¿Colosenses qué, pastor? Colosenses 3, versículo 3. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 y 5. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en minúscula, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, fíjense lo que dice Hechos 1:8. Por favor, léelo otra vez, aunque todos lo conocemos, pero léanlo. Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Los confines de la tierra. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? De que el Espíritu Santo, al venir y al provocar un bautismo, al bautizarnos en el Espíritu Santo, hay algo que se produce en nosotros, ¿vale? Que se llama fuego. Porque el bautismo del Espíritu Santo viene implícito con ese fuego. ¿Y qué es ese fuego? Ganas de orar, ganas de ayunar, ganas de predicar, ganas de leer, ganas de servir, ganas de amar al prójimo, ganas de barrer la iglesia, ganas de cambiar una bombilla, ganas de enseñar, ganas de predicar, ganas de ser llamado al ministerio, que cuenten contigo porque tú te ofreces voluntariamente. Es decir, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo provoca algo en nosotros. ¡Celo! o sea que el fuego podríamos decir que es celo. ¡Celo! Cristo. Celo. Por eso, cuando Cristo, tú te piensas que dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú te piensas que va a seguir señales a los que creen que no tengan celo por ellos? No. Vamos a ver, yo conozco cristianos que ven un demonio y se asustan. Se asustan, no, entran en pánico. ¿Se puede tener miedo? Tenemos miedo siempre a lo desconocido, porque no es una cosa cualquiera, ¿vale? Es el mundo espiritual. Pero el que es bautizado en el Espíritu tiene un celo. Yo voy a hacer un símil como David. David es un pastorcito que sale de tener experiencias con Dios en el campo, en la intimidad. Nadie lo ha visto, pero ha tenido experiencias que le han hecho entender de que Dios es soberano. Y ahora está en un campo de batalla con un gigante de 3,20 metros, con lanza, con escudo, y escucha gritar al pueblo de Israel y tiene el celo de decir lo que no dijo Saúl y lo que no dijo ningún soldado. ¿Quién es ese incircunciso? Que se atreve
a menospreciar, a menoscabar, a insultar a los ejércitos de Israel. Le mandan callar sus hermanos. Y dice, ¿quién es ese? Y cuando sale al campo de batalla a cuerpo descubierto, ¿vale? El otro lleva armadura, que solamente tiene una franja aquí. Con una piedra no lo va a matar. Es más, se ríe de él. Tú, soy yo perro para que vengas tú con palos a mí y piedras. Y le dice David, mira, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Te voy a cortar la cabeza. Si no lo produce eso el Espíritu Santo, déjame de rollo, jamás tendrás en tu mano la cabeza de un Goliat. Jamás. Si no hay ese bautismo, si no tienes ese amor porque el Espíritu Santo te bautice, porque se produzca en ti ese fuego, no pienses que puñarás una espada de un Goliat y le cortarás la cabeza. No lo pienses. No va a ser así. Eso lo tenía Cristo. Ese fuego lo tenía Cristo. Claro. Que también los apóstoles se lo dicen. Léelo. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice ese texto? Porque te pongo en panorama. Porque está en el templo, entra en el templo, ve todo lo que ve de los cambistas y hace. Cogió un hato de cuerdas, tiró los puestos, los tiró a la calle y les dijo, la casa de mi padre, casa de oraciones, y vosotros lo estáis convirtiendo en cueva de ladrones. Y dice, escrito está, dice, el celo por tu casa me consume. No se puede tener el bautismo del Espíritu Santo y no tener celo. Es más, el que no tiene celo es evidencia de que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Romanos 12:1. ¿Dios Luis? ¿Me entiendes? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Volvamos a decir, os ruego, hermanos, por las misericordias del Cordero, que presentéis vuestro cuerpo, vuestros miembros, vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, voluntario, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Ese texto está hablando de un fervor que te lleva a presentar tu cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. Pero es voluntario. Presentad vuestros miembros. Miren, Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, por favor. Primera, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, 19. Y yo voy a coger un texto de Hechos. 5 19. ¿Oímos? Bien romano. Venga, que dispare a alguien. No apaguéis al Espíritu. Voy a leerlo. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Escuchen. Vuelvo a repetirlo, por favor. Que no han cogido la onda. No apaguéis al Espíritu. Vale. No apaguéis. ¿Qué es lo que se apaga? El fuego. El fuego. Pero el espíritu no. El fuego es lo que se apaga. Por eso la palabra fuego por eso el espíritu se aparta. No es que aquí está hablando de apagarlo, de consumirlo. Por eso se aparta. Pero lo que yo me refiero es que en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, vendrá a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu Santo nos capacita para tener un fervor, para tener una iniciativa, para tener un anhelo voluntario que nos lleva a hacer cosas que son totalmente dedicadas y capacitadas por Dios para el servicio y para agradar a Dios. Ahora, cuando nosotros no tenemos ese fervor, el apóstol nos está diciendo, no apaguéis. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis el fervor que ha puesto en vosotros. No apaguéis la intencionalidad que ha puesto en vosotros. No lo apaguéis. Porque el que es bautizado por el Espíritu no está exento de apagar. ¿Entienden? El que ha sido bautizado en el Espíritu no está exento de apagarlo.
¿Se dan cuenta? Mira, dice Hechos 4:31, dice, 4:31. y con esto acabamos sobre esto, madre. Sí, venga. Hechos 4:31. Dice. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos. Y todos fueron llenos. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo es fervor. La palabra de nuevo es con efervescencia. La palabra denuedo es con una voluntariedad propia, rápida, deseo, anhelo, y lo hago. Es efectividad, ¿no? De nuevo. Efectividad, constancia, perseverancia. Por eso, en este texto vemos de que cuando estaban, escúchenme, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos, ¿cómo estaban todos? Orando. ¿Y por qué oraban? Claro. Ay, que no tengo para recibo de la luz. ¿Por qué oraban? Porque necesitaban. Señor, capacítanos, comisionanos, utilízanos. Señor, prepáranos. Señor, moldéanos. Señor, haz con nosotros lo que quieras. Y cuando el Espíritu Santo lo vio, dice, llenó todo, tembló, dice, y fueron llenos, pleró. Se agarraron a la promesa, ¿no? Fueron llenos, la palabra lleno es pleró. Estar sumergidos en algo. No solamente dentro, sino salió por fuera. Y cuando fueron bautizados, dice la palabra que con denuedo, salió para afuera, con denuedo empezaron a aplicar la palabra. Pero se agarraron a la promesa, ¿no, pastor? Claro, pero es que si no la crees, si no la buscas, si no eres conforme, ¿qué quieres? Que el Espíritu Santo venga con una varita, y te diga, venga Manuel, ya está. Venga, hay 24 horas del día, venga, me das, como el otro día os lo enseñé, 720 horas en el mes, 720 horas tenemos. ¿Cuántas nos damos al Señor? ¿La horita y media de culto? No. Si es que cuando yo te digo darle al Señor, no te digo solamente de estar aquí o salir un día a evangelizar, no. ¿Tú quieres ser bautizado por el Espíritu Santo? Tienes que coger y presentar tu cuerpo en sacrificio santo, vivo, para darle al Señor, que vuestro culto no van a decir, renuncio a todo lo que me gusta la carne y lucho por darme todo lo que puedo al Espíritu, y haciendo morir las cosas de la carne por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ve en la condición idónea, nos bautiza. Nos bautiza. Y ahí te empieza a utilizar. Con eficacia, con perseverancia, con fervor, te puede dar dones. Pero no en el pero no en el culto solo. Antes no. Solo en el culto. Te va a hacer eso en el espíritu. En el culto no. Así que creo que ha quedado claro. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta que caiga para siempre? Si no, no nos da tiempo. 1, 2, 3. Pero que tiene una pregunta, Angélica, creo. No, yo no tengo ninguna pregunta. ¿No? Vale. Bueno, vamos. Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. Bueno, hoy hemos visto diferencias. Bautismo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo y fuego. Aquí Santa nada. Santa Rita. Solo hay un Santa Rita. Venga. Escucha, ¿os reís? Santa no. Escúchame, el Señor no voy a decir, porque no quiero levantar polémica. Pero déjame con la intriga. No quiero salirme del tema que me liáis. Venga, Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Alguien que lo lea? Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, ¿qué estamos viendo en este texto? ¿Alguien lo tiene en traducción en lenguaje actual? Cójalo, por favor. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre,
Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su Bueno. sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén. Bueno, si ustedes cogen este texto, ¿vale? Ustedes van a ver que Cristo, hemos dicho de qué íbamos a dar, a muerte. Hemos visto de que Cristo resistió al diablo por el Espíritu Santo. Hemos visto que Cristo sanó a enfermos, echó demonios por el Espíritu Santo, andó por encima de las aguas por el Espíritu Santo. Hemos visto infinidad de cosas, ¿vale? Pero también estamos viendo de que por el Espíritu Santo Cristo fue a la cruz. No penséis que Cristo dijo, venga, yo soy Jesucristo, voy yo a la cruz. Y se presentó a la cruz. Si el Espíritu Santo a Cristo como hombre no lo hubiese llevado a la cruz, Jesús jamás podría haber ido a la cruz. Claro. Para que las escrituras se cumplieran. ¿Para las escrituras se cumplieran? ¿No? No. Para que pudiera soportar la cruz. No, también no. Porque si no, mira, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Está hablando Hebreo de la superioridad de Cristo. De la superioridad de Cristo. ¿Vale? Y dice, ¿cuánto más? Hablando de la sangre de los corderos, los machos cabríos, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Vale? El cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció. Mediante el Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció, pero entonces fue algo voluntario también. Claro. Claro, es que... Pero si no fue por medio de Cristo, digo, ¿eh? Es como cuando le llevó el Espíritu a Jesús al desierto, que le impulsó al desierto. Algo parecido, ¿no? Sí, perfecto. Cristo se ofreció, pero se pudo ofrecer a la muerte, se pudo ofrecerse como sacrificio por medio del Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. Igual que los Ahora, Quilicua, ahí has ido. Ahí la has ido. ¿Por qué te piensas de que ahora hay tan poquitos mártires? ¿Sabéis lo que es un mártir, no? Sí. Un mártir no es un martín. Un martillo. ¿Vale? Un mártir es alguien que muere por la fe. Bueno, ¿cuántas muertes sabéis de los apóstoles? Pues 11. 11. A ver, mucho más. Bueno, de los 12 apóstoles. Bueno, sabéis que Pedro fue crucificado boca abajo. Jacobo fue muerto a espada. Isaías, por ejemplo, un hombre del Antiguo Testamento, un profeta, fue aserrado por la mitad. ¿Vale? Pablo fue decapitado. Juan el Bautista fue decapitado. Pero no negaron su fe. ¿Y por qué no negaron su fe? Porque por medio del Espíritu Santo pudieron soportar el sacrificio que les venía. Por eso hoy en día la gente no soporta el sacrificio. La gente, el otro día lo predicaba, hermanos, tenemos una iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo solamente de iglesia pan y peces, hablo en general, una iglesia actual muy frágil, muy emocionalista, muy amante de los deleites de la carne y muy débil para estar, ¿sabes?, sacrificando todo lo que no concierne a Dios. Así que, por eso, ¿qué le pasa a la iglesia de la Odisea? Escúchenme, que luego hay que predicar arriba, Efraín. Escúchenme. ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? ¿Qué le dice? La iglesia de la Odisea. Sí. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿no? No. Eso es de Éfeso. No creo que es la de que tiene que vivir. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Venga, ¿no? vamos al capítulo 3. No, la Odisea le dice. Mira que dice que tu espíritu está muerto, ¿no? Capítulo 3 de Apocalipsis, por favor. Que vamos a ver un contraste, ¿vale? Vamos a ver un contraste. Ha borrado mi nombre. Tú has ido al registro y te has puesto otro nombre. Capítulo 3, versículo 14. Yo conozco tus obras.
Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo contrario. Ahora tú dime a mí, Fuerte es eso. tú dime a mí, si un miembro de esta iglesia iba a permitir que lo crucificaran boca abajo, lo cortaran la cabeza, murieran a espada o lo metían en una olla con aceite caliente. Escúchenme, vamos al capítulo 2. Versículo 8. Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Santo. ¿Se dan cuenta que contraste de iglesias? Pero ¿por qué una iglesia puede soportar tribulación? ¿Por qué una iglesia puede soportar pobreza? ¿Por qué una iglesia puede soportar el castigo que viene sobre él? Y que Cristo la exalce. Si la otra es rica, si la otra tiene de todo, la otra tiene altavoces, tiene de todo. Pero viene cualquier cosita y si tú eres un... perdonadme lo que voy a decir, perdonadme. Eres un intento... ¿Entiendes? Sin embargo, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso Cristo pudo ir a la cruz mediante el Espíritu Santo. Por eso, frase que hoy yo te digo: no hay sacrificio si no es por el Espíritu Santo. No hay sacrificio. Miren, hay un escritor que se llama Abraham Kuyper, y yo he cogido esta frase, dice: Cristo no solamente nos redimió a través de sus sufrimientos. Escúchenme, Cristo no solamente nos redimió a través de los sufrimientos. ¿Dónde vemos los sufrimientos de Cristo? En la cruz. En la cruz. ¿Quién puede leer Isaías 53? Terminamos a las 9:30 punto, ¿eh? ¿Nos quedamos donde nos quedamos? Isaías 53. Por favor, alguien que lo coja. Yo me voy a ir a la concordancia. Como cordero, Estoy contigo. Alguien que dispare, venga. ¿Creo que es qué? Isaías 53. Ah, sí, Bueno, el versículo me gusta Isaías. Desde el principio. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Para. Vamos a ver. Estudiar la Biblia, compañero, no es leerte un capítulo, es leerte 66 libros con todos sus capítulos. Y te he dicho que si era el 53. Sí, pero porque te ha parecido mucho. No, que... Sí. ¿Esa ha sido? Que no. Vamos. Que no. Que te conozco yo ya. Venga ya. Mirad, y siempre está liando. Es que ha dicho el uno, que van a ser ella. Que yo no he dicho nada. Venga, que arranque que sea. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sigo? Sí, entero, mira. ¿Entero? Sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves lo que te digo? Pero a ver si no da ¿Pero lo ves? No, escúchenme. Esto es ejercitarse. No, es que para mí leerlo en público, en alto, para mí es mucho. No, hay que leer y escúchenme. El seminario es para leer, el seminario es para machacarnos, el seminario es para ejecutarnos. ¿Vale? Y escúchenme, lo van a notar a la hora de leer la palabra. ¿Otra vez? Seguimos, Mel. ¿Quién ha creído
oído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Espérate, despreciado. Pero dice, y Desechado. escucha, no solamente despreciado Ay, Señor. y desechado Entre los hombres. entre los hombres. Seguimos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros... Vale, hasta ahí, me parece bien. ¿Se dan cuenta qué padecimiento tiene Cristo? ¿Se dan cuenta qué padecimiento tiene Cristo? Llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, fue castigado, fue menospreciado, fue abolido, fue quebrantado, su rostro fue escondido. Bueno, y en la cruz tenemos ese paisaje pintoresco que si tú llevas a los escritos de los evangelios y los llevas a tu mente, o te vas a la pasión, no solamente hay un castigo físico, hay un castigo espiritual. ¿Vale? Que empezó antes de ir a la cruz. En el huerto de Getsemaní le dijo a sus discípulos: acompañadme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Es más, no solamente ese sufrimiento a nivel espiritual, sino que produjo una reacción carnal y humana extrema de sudar sangre. Y luego todo lo que conocemos, los azotes, no sé qué, las La ira de espinas. Dios, ¿no, pastor? ¿Eh? Y la ira de Dios también. La ira de Dios, es que no solamente eso, y la ira de Dios, y nuestros pecados, y nuestras enfermedades. Hermano, pero si nosotros, escúchenme, miren, escúchenme, miren. ¿Cuántos días te has tirado malo? Pues llevo ya con la garganta 20 días. 20 días. Te tuviste que quedar una semana en la casa, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, vale. Ese era lo que le esperaba a la cruz. Y no faltó a clase. No se ahorró ni un segundo. Escúchenme, por favor. No se ahorró ni un segundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo capacitó para ello. Si no hubiese sido imposible. Miren, Cristo no solamente nos redimió a través de sus sufrimientos, el ser escupido, azotado, coronado con espinas, crucificado y muerto, sino que esta pasión, este sacrificio, esta muerte, como vosotros lo queréis llamar, fue hecha efectiva para nuestra redención, no solamente por el padecimiento, sino por su amor, su obediencia y su voluntariedad. Que no solamente hubo un sacrificio donde le llevaron a morir, no. Es que no solamente hubo eso, es que fue también obediente. Dice, y fue obediente hasta muerte. Y muerte. ¿La obediencia quién la produce? La obediencia. Bien, muy sentido alto, por favor. El Espíritu Santo. No hay obediencia como la de Cristo, sino por medio de Cristo, quien capacitó a Cristo para ser obediente hasta la muerte de la cruz. Pero no solamente obediencia, también produjo algo: amor. Amor. Él fue a la cruz por amor. Es decir, amaba la cruz porque sabía que era su propósito. Sabía que eso que Dios había diseñado para que nosotros fuéramos salvos, no solamente fue una acción pasiva y penal para pagar por lo que nosotros merecíamos, fue una acción de amor. Escuchen, ¿cuántos de aquí
si sabemos que el propósito de Dios es que nos pase por un desierto? Amamos ese desierto. Qué bien. Bendito. Si no pasamos por él, decimos aleluya. Pero cuando pasamos por él, decimos, ¿dónde está? ¿Has olvidado de mí? Y nos revolvemos. Y no somos capaces de pararnos y decir, Dios tiene este tiempo preparado para mí. Y si tengo que esperar tiempo para que me saque, tendré que esperar. ¿Pero cómo? Amando la voluntad de Dios. Por eso Cristo dice, que mi acción de sacrificio no es ni pasiva ni pago penalmente. Nadie me quita la vida, porque a mí nadie me la puede quitar. Yo soy Dios. Escúchenme, yo soy Dios. Nadie me puede obligar a la cruz. Es más, nadie me puede matar. Pero Cristo dice, nadie me quita la vida. Nadie. Soy yo voluntariamente que la pongo. Porque el Espíritu Santo no solamente lo llevaba a hacerlo voluntario, obediente y amar lo que iba a hacer. Por lo tanto, eso nos enseña mucho qué nivel puede llevarnos el Espíritu Santo si nosotros queremos vivir como Cristo vive. Amén. Hebreos 10:7, por favor. ¿Alguien que lo lea? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. El autor de Hebreos pone esta frase que es de Cristo. He aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Ese rollo es Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Yo he venido, Dios, para hacer eso que está escrito de mí. Sé lo que está escrito de mí, pero yo vengo para hacerlo, como está escrito. Hermanos, si últimamente, de verdad, discúlpenme, y yo el primero, y el último, y el del medio, como jueves, nos cuesta mucho aceptar la voluntad de Dios. Es un salmo, ¿no, pastor? Es un salmo. Sí, pero sí, porque hay muchas profecías, ¿vale? En los salmos también está escrito de él, pero el salmo, ¿sabes? Por ejemplo, el versículo de Isaías, Cristo sabía todo lo que iba a padecer, iba a ser desechado, todo lo que iba a padecer. Y sin embargo, por medio del Espíritu se presenta ese sacrificio en obediencia, voluntariamente y amándolo. Yo creo, pastor, que las promesas que más dicen de él es en Isaías, ¿no? Bueno, los salmos hablan mucho también. Hablan mucho Sí, los salmos también. Bueno, seguimos. Te leo algo. Edwin Palmer dijo esta frase: Dios siempre demanda una relación correcta entre el corazón y el acto público. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puede el corazón alinearse con un acto espiritual público para que agrade a Dios? Si dice la Biblia que el corazón del hombre es malo y que continúa el mal. Por el Espíritu Santo que por Es lo único que te puede meter en línea. Por el Espíritu Santo que por ¿Eso qué quiere decir? ¿Eh? ¿Eso qué quiere decir? Porque los actos que nosotros hacemos siempre tienen que ir alineados con nuestros deseos internos. El otro día lo enseñaba yo y predicaba. Por eso, en 1 Corintios capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 13, dice algo. Vamos a leer. Romanos. Corintios. Es que ya entra en modo 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque la acción pública, profecías, interpretación de lenguas angelicales, dar de comer a los pobres, echar mi cuerpo a quemar, si no viene alineado con un sentimiento de amor espiritual como el de Dios, no sirve de nada.
Y ahora, sin embargo, nos enseña y dice, el amor es sufrido. El amor real es sufrido. Es un sufridor. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Te das cuenta? Cristo no tuvo ningún momento en que dejó de ser y luego volvió otra vez. ¿Me arrepiento? No, nunca. ¿Entiendes? No tiene un ápice de decir sí, ahora no. No. Así que vemos de que si Él soportó todo eso, es que mediante el Espíritu Santo pudo ir no solamente a la cruz, sino soportar la cruz. Por lo tanto, quiero que entiendan de que esa llenura nos conviene. Podríamos hablar muchas cosas más de la perfección del sacrificio, podríamos hablar... En la conversión, bendición, la cruz. Frase. Indudablemente, el Espíritu Santo le dio poder por gracia para ir a la cruz, y no solamente esto, sino que lo sostuvo durante los sufrimientos, tanto físicos como espirituales, de ese horrible sacrificio o de esa horrible muerte. ¿Vale? Así que nos quedamos aquí, son y 31, quería hablarles de la resurrección, pero ya entramos otro día en ello, ¿vale? ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿O calla para siempre? No, pero... Venga, sí, yo. Antes de venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles, se manifestaba igual, por ejemplo, Juan. ¿Cómo? Tenía esa manifestación como tenían los apóstoles Desde en Juan. antiguo, ¿no? Pero manifestación, ¿a qué tipo de manifestación? Pues que tenía... Si me hablas de ser un hombre espiritual que agradaba a Dios y que servía No digo en la con los milagros y prodigios que hacían los Mira, el milagro de Juan el Bautista, era esto. No era sanar enfermos, porque no tenía esa manifestación. No era echar fuera demonios, no tiene esa manifestación. Juan el Bautista viene de un linaje sacerdotal. Y el Espíritu Santo lo llena desde el vientre de Elizabeth. Es criado en el desierto como si fueran beduinos. A él le pertenece, por Zacarías, le pertenece el templo. Pero él renuncia al templo. Manifestación. Renuncio a lo que Dios quiere que renuncie. Renuncia a las vestiduras sacerdotales. Renuncia a la acreditación humana, al elogio humano. Renuncia a la ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice cuando se continúa con algo? A las generaciones de... A continuar con la cultura tanto religiosa, ¿vale? Como la de su padre, que era sacerdote. Renuncia a todo eso. Y tiene algo que sí es una manifestación del Espíritu Santo, no solamente la renuncia. Tiene la capacidad que a donde los sacerdotes van a escuchar al templo, él está en un desierto, saca a los que iban al templo y los del templo van a escuchar al desierto de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a la hora de predicar le daba gracia. Ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Que no había esa manifestación como había cuando desde viene el sobre principio, ¿no? De los tiempos. los apóstoles. Es que es diferente. Es que, vamos a ver, Juan el Bautista era un hombre con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y vivía para el Espíritu Santo. Pero es que ahora nosotros, ¿vale? Le pertenecemos al Espíritu Santo. ¿Vale? Porque como tú bien has dicho, la manifestación de que era un hombre cerca de la presencia de Dios, que vivían cerca de la presencia del Espíritu Santo, era notorio. Pero es que a nosotros le pertenecemos a él. Y claro, nosotros tenemos un gran privilegio, porque él era judío, él era escogido. Nosotros no. Nosotros somos por gracia. Claro. Nosotros no tenemos ni sistema de sacrificios, ni escogidos por Dios en Abraham, a través de la cruz. Todo nos alcanza a través de la cruz.
Pero es que a ellos fue porque Dios los eligió. A ellos sí los eligió. A nosotros nos alcanza. Es más, nos alcanza a nosotros para levantarles a celos a ellos. ¿Verdad? Así que fíjate el privilegio que tenemos. ¿Está claro eso? Amén. ¿Algo más? ¿No? Oramos. Despedimos a los hermanicos que nos ven en la casa. Que Dios os bendiga mucho, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Vamos a orar.